El caso de Norma Pencherek. Desaparecida en mayo de 1962 tras salir de su clase de inglés en el barrio porteño de Floresta, esta adolescente de 16 años se convirtió en el centro de un enigma que sacudió a la sociedad argentina. Casi 50 días después de perderse su rastro, un perro descubrió un cadáver semienterrado en un campo de Yavayol. Y aunque la primera autopsia indicaba que la víctima era una mujer mucho mayor, peritajes posteriores y el reconocimiento de sus ropas llevaron a la justicia a determinar que se trataba de ella. La investigación estuvo plagada de pistas falsas, extorsiones y detenciones sin condena, dejando un vacío legal y emocional que consumió a sus padres hasta el final de sus días. Incluso surgieron teorías conspirativas que vinculaban el suceso con una venganza por la captura del jerarca nazi Adolf Eichmann, ocurrida 2 años antes, aunque nunca se encontraron pruebas contundentes que sustentaran esta hipótesis, dejando el homicidio impune y envuelto en la incertidumbre más de medio siglo después. El asesino de San Andrés de Giles. A mediados de 1995, la policía de esta tranquila localidad bonaerense descubrió el cadáver de Alcira Iribarren, una mujer de 63 años que había sido atacada a hachazos y enterrada en el fondo de su propia casa. Su sobrino, Luis Fernando, confesó el crimen argumentando que quería aliviar el sufrimiento que le causaba una enfermedad terminal a su tía abuela. Sin embargo, el horror apenas comenzaba a destaparse, ya que el joven terminó revelando un secreto aún más oscuro que guardaba bajo absoluto hermetismo desde 1986. En una noche de lluvia, motivado por un profundo rencor acumulado, había tomado una carabina calibre 22 y ejecutado a sangre fría a sus padres y a sus 2 hermanos menores, enterrándolos luego en una fosa común cerca del Corral de los Chanchos en el campo familiar de Tuyutí. Las pericias psiquiátricas demostraron que actuó con plena conciencia, frialdad y una inteligencia brillante, lo que le valió la condena a reclusión perpetua por ser considerado uno de los criminales más despiadados de la historia penal del país. El asesino de la Calecita. Todo ocurrió en enero de 2002 en la ciudad de La Plata, cuando Magdalena Edith Torres, una joven de 22 años llena de proyectos, desapareció misteriosamente antes de presentarle su nuevo novio a la familia. Su primo, Miguel Torres Alonso, había viajado desde Santiago del Estero para vivir con ellos y mantenía una obsesión enfermiza tras un breve romance adolescente que ella consideraba completamente terminado. Aprovechando su trabajo como cuidador en el Paseo del Bosque, la engañó para llevarla al interior de la estructura de un carrusel infantil, donde le asestó varios golpes en la cabeza, con un fierro al recibir un rechazo definitivo, demostrando una crueldad extrema y utilizando técnicas de desposte de animales que había aprendido en el campo. El hombre descuartizó a la joven mientras aún respiraba y ocultó sus restos en un profundo pozo cavado bajo el motor del juego mecánico. El olor nauseabundo y la tierra removida delataron el macabro escenario 10 días después, marcando el final de su huida y garantizándole una condena a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía. Las empanadas del Griego. A principios de 1963, la ciudad de La Plata perdió su habitual inocencia al conocer los escabrosos detalles de la muerte de Andrés Uculea a manos de su cuñado, Juan Jarjalich. La historia salió a la luz cuando otro inmigrante acudió a la comisaría para denunciar que Jarjalich le había pedido asilo temporal para unas valijas que contenían restos humanos, admitiendo abiertamente que pretendía incinerarlos. Tras el rechazo de su compadre, el homicida intentó deshacerse de la evidencia arrojando partes blandas del cuerpo en la desembocadura de una cloaca y enterrando los huesos en un terreno inundado de Punta Lara. Aunque el acusado juró que su familiar se había suicidado de un disparo, y él solo había intentado ocultar el cadáver por desesperación, la policía secuestró el arma homicida y descubrió un diario íntimo de la víctima que relataba el miedo constante que sentía viviendo bajo el mismo techo. El caso quedó grabado a fuego en la memoria popular, no solo por la brutalidad del acto, sino por la espeluznante leyenda urbana que aseguraba que el asesino utilizó la carne del difunto para preparar y vender comida en su bar frente a la estación de trenes. El caníbal de Dairó. Durante el gélido invierno de 2008, esta pacífica localidad bonaerense fue el escenario de un parricidio que superó cualquier ficción literaria. Un hombre que gozaba de salidas transitorias del penal, donde cumplía condena por robo, visitó la casa de su padre, con quien mantenía un vínculo marcado por un extenso y violento historial de maltratos familiares. Un vecino descubrió un escenario sospechoso que alertó a la policía.
y al ingresar a la vivienda, los oficiales se encontraron con un panorama escalofriante de vísceras esparcidas por el suelo y restos óseos calcinándose en el fuego de una salamandra. El perpetrador confesó el crimen con una frialdad perturbadora y una carga de odio inigualable, revelando que había cocinado el corazón y los riñones de su progenitor en una salsa casera para luego almorzarlos acompañados de un trozo de pan. Al ser sometido a exhaustivas pericias médicas, la justicia determinó que el victimario padecía una psicosis severa que le impedía comprender la criminalidad de sus actos, por lo que fue declarado inimputable y confinado de forma definitiva a un neuropsiquiátrico penitenciario de máxima seguridad. El caso del ingeniero justiciero. En la mañana del 16 de junio de 1990, Horacio Santos se encontraba junto a su esposa, comprando zapatos en una galería comercial de Villa Devoto, cuando escuchó la alarma de su vehículo y descubrió a dos hombres robando su pasacasete. Cansado de sufrir hurtos similares en el pasado y dominado por un arranque repentino de furia, persiguió a los ladrones en su propio auto a lo largo de varias cuadras, hasta lograr interceptarlos en plena calle. En lugar de limitarse a exigir la devolución de su estéreo, sacó un revólver calibre 32 que llevaba para protección personal y ejecutó a los dos delincuentes con disparos certeros a la cabeza, demostrando una precisión milimétrica adquirida en sus prácticas regulares de tiro deportivo. Este doble homicidio sentó un precedente absoluto en la crónica policial argentina y fracturó a la opinión pública entre quienes justificaban su accionar por el hartazgo ante la inseguridad ciudadana y quienes lo consideraban un simple asesino que había cruzado una línea imperdonable. Finalmente, tras recibir una condena inicial de 12 años de cárcel, un tribunal de apelaciones redujo drásticamente su pena al considerar que había actuado bajo un exceso de legítima defensa, permitiéndole recuperar su libertad y sumergirse en el anonimato total. El caso García Belsunce. Ocurrido a finales de octubre de 2002, el asesinato de la socióloga María Marta García Belsunce, dentro de su casa en el exclusivo barrio cerrado Carmel, se transformó en uno de los enigmas policiales más mediáticos y complejos en la historia argentina. En un principio, la familia y los primeros médicos en llegar al lugar atribuyeron su muerte a un trágico accidente doméstico, tras resbalar y golpearse en la bañera, pero la confesión de un familiar sobre un extraño objeto de metal desechado en el inodoro, recordado popularmente como el pituto, derivó en una exhumación que cambió el rumbo de la historia. Al abrir el cráneo, los forenses descubrieron que la mujer no se había golpeado con el grifo, sino que había sido ejecutada de 5 disparos a quemarropa con un revólver calibre 32. Durante más de 2 décadas, la investigación transitó por un laberinto de irregularidades y acusaciones que llevó a prisión a su viudo, Carlos Carrascosa, y sentó en el banquillo a gran parte de su familia por presunto encubrimiento, hasta que tras largas batallas legales lograron ser absueltos. El desenlace definitivo llegó recién a principios de 2024, cuando la justicia condenó a cadena perpetua a Nicolás Pachelo, un antiguo vecino del country con un largo historial de hurtos, tras probarse que había ingresado a la vivienda con intenciones de robar y acribilló a María Marta cuando ella regresó de imprevisto y lo sorprendió en pleno acto. El caso Fraticelli. En mayo del año 2000, la ciudad santafesina de Rufino amaneció con una noticia que sacudiría a todo el país cuando Natalia, una adolescente de 15 años, fue hallada sin vida en su cama con bolsas en la cabeza y las manos atadas con un pañuelo de seda. Lo que en un principio parecía un trágico robo o un ajuste de cuentas, rápidamente apuntó hacia el círculo más íntimo de la víctima, ya que su padre era Carlos Fraticelli, el juez penal de la localidad. La investigación se centró en él y en su esposa, Graciela Dícer, impulsando la teoría de que el matrimonio había decidido deshacerse de su hija porque el leve retraso madurativo que ella padecía afectaba su imagen y estatus social. Apoyados en testimonios contradictorios y una autopsia inicial que indicaba estrangulamiento mecánico, ambos fueron condenados a cadena perpetua en 2002. Sin embargo, la historia dio un giro radical años después, al descubrirse graves errores en la investigación, incluyendo la confesión del médico forense, quien admitió haber roto accidentalmente un hueso del cuello durante la manipulación del cuerpo. Las pericias toxicológicas revelaron la ingesta de potentes antidepresivos, llevando a la justicia a determinar que la joven se había quitado la vida tras descubrir que una carta de amor que había recibido era en realidad una burla cruel de sus amigas. Tras recuperar su libertad y ser absueltos, la tragedia sumó un capítulo final devastador en 2012, cuando la madre,
Hundida en una profunda depresión, al asimilar que su hija se había suicidado, decidió también terminar con su propia vida dejando varias cartas de despedida.